Solo fue a donar un cheque, pero cuando una niña lo llamó papá en voz alta, su mundo se derrumbó. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El cielo de Madrid se teñía de gris mientras Alejandro Montero descendía de su Bentley negro, ajustándose la americana de su traje hecho a medida. A sus 45 años, había construido un imperio inmobiliario valorado en miles de millones de euros, pero ese día no estaba allí para cerrar un negocio. Su asistente le había insistido en que esta visita al orfanato Santa Isabel mejoraría considerablemente su imagen pública, algo que necesitaba con urgencia después del escándalo financiero que había salpicado a su empresa meses atrás. «Recuerde, señor Montero, solo una hora», le recordó Claudia, su eficiente asistente, mientras le entregaba una carpeta con los detalles del evento. «La prensa ya está dentro. Sonría, juegue con algunos niños, entregue el cheque y nos vamos». Alejandro asintió distraídamente. Estos eventos de caridad siempre le resultaban incómodos. Los niños lo ponían nervioso con sus miradas expectantes y sus preguntas inocentes. Él nunca había deseado ser padre. Su vida estaba demasiado ocupada con reuniones, viajes y la constante presión de mantener su imperio a flote. «¿Cuánto era el cheque?», preguntó, mientras caminaban hacia la entrada del modesto edificio que contrastaba drásticamente con los rascacielos que su empresa construía. 200.000 euros, respondió Claudia, una cifra lo suficientemente generosa para garantizar una buena cobertura mediática. Alejandro reprimió un suspiro. Para él, aquella cantidad apenas representaba el costo de uno de sus relojes de colección, pero sabía que para aquel lugar significaba mucho más. No era un hombre cruel ni indiferente, simplemente vivía en una realidad diferente, una donde el valor se medía en términos de rentabilidad y poder. Al entrar al orfanato, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida los recibió. Se presentó como hermana Carmen, la directora del centro. Su rostro mostraba la serenidad de quien ha dedicado su vida a una causa mayor, pero también la determinación de alguien acostumbrado a luchar por recursos para sus niños. «Señor Montero, es un honor recibirlo en nuestra humilde casa», dijo, estrechando su mano con firmeza sorprendente. «Los niños están muy emocionados por conocerlo». Alejandro forzó su mejor sonrisa, la misma que usaba en las negociaciones difíciles. «El honor es mío, hermana. Mi fundación siempre busca apoyar causas importantes como la suya». Era una mentira piadosa. La fundación había sido idea de su equipo de relaciones públicas, una entidad creada principalmente para mejorar su imagen y obtener beneficios fiscales. Sin embargo, la mirada de genuina gratitud en los ojos de la hermana Carmen le provocó una punzada inesperada de vergüenza. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse mientras era conducido a través de los pasillos del orfanato. El edificio era antiguo, pero estaba impecablemente limpio. Las paredes, pintadas con colores vivos, exhibían dibujos infantiles y frases inspiradoras. Era un lugar que intentaba compensar con calidez lo que le faltaba en recursos. Llegaron al patio central donde aproximadamente 30 niños de diferentes edades estaban organizados en semicírculo, claramente instruidos sobre cómo comportarse ante el importante visitante. Algunos parecían genuinamente emocionados, otros miraban con curiosidad, y unos pocos mostraban abierta indiferencia, como si hubieran aprendido demasiado pronto a no esperar demasiado de la vida. «Niños, este es el señor Alejandro Montero, quien generosamente ha decidido ayudarnos a renovar nuestra biblioteca y el área de juegos», anunció la hermana Carmen. Un coro de «Buenos días, señor Montero» se elevó en el patio, y Alejandro se encontró asintiendo mecánicamente mientras buscaba con la mirada a Claudia,
quien ya estaba coordinando con los fotógrafos el momento de la entrega del cheque. Quizás le gustaría conocer a algunos de nuestros niños antes de la ceremonia oficial, sugirió la hermana Carmen, guiándolo hacia el grupo. Durante los siguientes minutos, Alejandro estrechó pequeñas manos y escuchó nombres que inmediatamente olvidaba. Intentaba mantener su sonrisa, pero se sentía cada vez más incómodo. Fue entonces cuando notó a una niña que permanecía apartada del grupo, observándolo con una intensidad inquietante. Tendría unos 7 u 8 años, con grandes ojos color miel y una melena castaña recogida en una trenza despeinada. A diferencia de los otros niños, no sonreía ni mostraba emoción alguna. Simplemente lo miraba como si intentara resolver un enigma. La hermana Carmen siguió su mirada. «Ah, esa es Lucía, es una de nuestras niñas más especiales. Muy inteligente, pero algo reservada. Llegó hace apenas 6 meses». Alejandro asintió distraídamente, pero por alguna razón no podía apartar los ojos de la niña. Había algo en su mirada que le resultaba perturbadoramente familiar. «¿Quiere conocerla?», preguntó la hermana. Antes de que pudiera responder, Claudia se acercó. «Señor Montero, estamos listos para la foto oficial y la entrega del cheque». Agradecido por la interrupción, Alejandro se dirigió hacia el pequeño podio improvisado. Posó para las fotos sosteniendo el cheque gigante, simbólico pero efectivo para la prensa, mientras pronunciaba unas palabras preparadas sobre la importancia de apoyar a los niños desprotegidos. Palabras vacías que había memorizado en el coche. Fue durante ese momento, mientras las cámaras capturaban su sonrisa ensayada, cuando sucedió. «Papá», la voz infantil, clara y decidida, cortó el aire como un cuchillo. El silencio cayó sobre el patio con la pesadez del plomo. Alejandro se quedó inmóvil, el cheque todavía en sus manos, mientras buscaba el origen del grito. Lucía, la niña de ojos color miel, había avanzado hacia el frente del grupo. Su pequeño rostro reflejaba una mezcla de emoción y miedo, pero sobre todo certeza. «Papá», repitió, esta vez más suavemente pero con la misma convicción. Los flashes se dispararon con frenesí renovado. La hermana Carmen se apresuró hacia la niña, arrodillándose a su lado con expresión preocupada. «Lucía, cariño, el señor Montero es solo un visitante», le susurró, pero lo suficientemente alto como para que Alejandro la escuchara. «No», insistió Lucía sacudiendo la cabeza. «Es mi papá, tengo su foto». El mundo pareció detenerse para Alejandro. Un zumbido comenzó a resonar en sus oídos mientras el color abandonaba su rostro. Su mente voló desesperadamente a través de posibilidades y recuerdos. Una niña, su hija, era absurdo, imposible. Debía ser un error, una confusión infantil o, peor aún, algún tipo de trampa mediática. Claudia reaccionó con rapidez profesional, interponiéndose entre las cámaras y su jefe. «Continuaremos con el recorrido en el interior», anunció con firmeza. «Les agradecemos respeten la privacidad de los niños». Mientras los periodistas eran dirigidos hacia otra sala, la hermana Carmen se acercó a Alejandro, quien permanecía estático, como si hubiera echado raíces en aquel patio de cemento desgastado. «Señor Montero, le ofrezco mis disculpas», dijo en voz baja. «Lucía llegó con nosotros hace poco tiempo. Su madre falleció y no teníamos información sobre su padre. A veces, los niños en su situación». Pero Alejandro apenas la escuchaba. Sus ojos seguían fijos en Lucía, quien ahora era sujetada suavemente por otra de las cuidadoras. La niña no lloraba ni hacía escándalo, simplemente mantenía su mirada fija en él, con una mezcla de esperanza y desafío que le resultaba inquietantemente familiar. «Quiero hablar con ella», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. A solas. La hermana Carmen dudó.
No sé si sería apropiado en este momento. Está confundida y emocionalmente vulnerable. Por favor, insistió Alejandro, y había algo en su voz, una urgencia insólita en un hombre normalmente imperturbable, que hizo que la directora asintiera lentamente. Pueden usar mi oficina, concedió, pero estaremos cerca por si nos necesita, cualquiera de los dos. Minutos después, Alejandro se encontraba sentado frente a Lucía en una pequeña oficina decorada con sencillez. Un crucifijo colgaba en la pared junto a diplomas y fotografías de grupos de niños sonrientes. El silencio entre ellos era tan denso que casi podía tocarse. ¿Por qué crees que soy tu padre?, preguntó finalmente, intentando que su voz sonara amable pero neutral. Lucía metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó una fotografía doblada y desgastada. La extendió sobre la mesa con cuidado, como si fuera un tesoro invaluable. «Mamá me la dio», explicó. «Dijo que eras mi papá, pero que no podías estar con nosotras porque tenías que trabajar muy lejos». Con manos temblorosas, Alejandro tomó la fotografía. Al verla, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En la imagen, 8 años más joven, sonreía a la cámara con el brazo alrededor de una mujer de cabello castaño y brillantes ojos miel. Elena. El nombre le golpeó como una ola de agua fría. Elena Vidal. La mujer que había conocido durante un verano en Valencia. La aventura pasajera que había terminado cuando él regresó a Madrid para hacerse cargo del negocio familiar tras la muerte repentina de su padre. Nunca más había sabido de ella. Nunca había intentado contactarla. Y ahora frente a él estaba el resultado de aquel verano que había relegado a un rincón distante de su memoria. Una niña con los mismos ojos miel de Elena, y se dio cuenta con un sobresalto, su propia barbilla obstinada y cejas expresivas. «Tu madre», comenzó con la garganta seca. «¿Dónde está ahora?» «Mamá se fue al cielo», respondió Lucía con esa simplicidad desgarradora con la que los niños hablan de la muerte. «Estaba muy enferma. Me dijo que cuando ya no estuviera, tú vendrías a buscarme». Alejandro sintió que le faltaba el aire. Las implicaciones de lo que estaba ocurriendo lo golpeaban como olas sucesivas. Elena había muerto. Tenía una hija que ahora estaba en un orfanato, esperándolo. Una hija que él nunca supo que existía. «¿Cuándo?» comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Hace 6 meses», respondió Lucía, como si entendiera perfectamente la pregunta incompleta. «Primero estuvimos en casa de la tía Rosa, pero ella dijo que no podía cuidarme. Luego vine aquí». Su voz era serena, con una madurez impropia de su edad. «La hermana Carmen es buena conmigo, pero mamá dijo que vendrías». La puerta se abrió suavemente, y Claudia asomó la cabeza, su expresión profesional apenas ocultando su inquietud. «Señor Montero, los periodistas están esperando. Sugiero que concluyamos este evento lo antes posible». Alejandro asintió mecánicamente, pero sus ojos no se apartaron de Lucía. «Dame 5 minutos más», dijo con una autoridad que no admitía réplica. Cuando la puerta se cerró nuevamente, Alejandro se inclinó hacia adelante, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Lucía, esto es muy repentino para mí. Yo no sabía». Hizo una pausa, consciente de que estaba hablando con una niña, no con uno de sus ejecutivos. «No sabía que existías». Lucía lo miró con esos ojos que eran un espejo exacto de los de Elena, penetrantes, inteligentes, llenos de una luz que parecía ver más allá de las apariencias. «Mamá dijo que estarías sorprendido», respondió simplemente. «Dijo que tenías mucho trabajo importante, pero que cuando supieras de mí, vendrías». Alejandro sintió una punzada de culpabilidad. Elena había mantenido una imagen positiva de él ante su hija, a pesar de que él la había abandonado sin mirar atrás. Nunca había sido su intención lastimarla,
Simplemente sus mundos eran demasiado diferentes. Él estaba destinado a dirigir el Imperio Montero, y ella era un hermoso recuerdo de un verano de libertad antes de asumir todas sus responsabilidades. Tu madre era una mujer muy especial, dijo finalmente, sorprendiéndose al sentir un nudo en la garganta. La más especial, asintió Lucía con convicción. Luego, con la impredecibilidad típica de los niños, cambió de tema. ¿Me llevarás contigo ahora? La pregunta lo tomó desprevenido. Lucía, las cosas no son tan sencillas. Hay procedimientos, leyes. No puedo simplemente... La expresión de la niña se ensombreció, y Alejandro sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Por primera vez en su vida, las consecuencias de sus decisiones se manifestaban de forma tangible, en la forma de una pequeña niña cuyos ojos comenzaban a llenarse de lágrimas contenidas. Pero volveré, añadió rápidamente, sorprendiéndose nuevamente por la firmeza en su propia voz. Te lo prometo. La puerta volvió a abrirse, y esta vez fue la hermana Carmen quien entró. Creo que ya es suficiente por hoy, dijo con suavidad pero con firmeza. Lucía necesita tiempo para procesar todo esto, y usted también, señor Montero. Alejandro se levantó sintiéndose extrañamente desorientado. Lucía permaneció sentada, sus pequeñas manos todavía aferrándose a la fotografía. Me gustaría que me permitiera volver a visitarla, dijo a la hermana Carmen mientras salían de la oficina. Y necesito toda la información disponible sobre ella y sobre su madre. La religiosa lo miró con una mezcla de compasión y cautela. Entiendo su interés repentino, señor Montero, pero mi prioridad es el bienestar de Lucía. Ha sufrido muchas pérdidas en poco tiempo. Es mi hija, dijo Alejandro, y la certeza con la que pronunció esas palabras lo sorprendió tanto como a la hermana Carmen. Eso está por determinar legalmente, respondió ella con calma, pero si es así, debería considerar lo que es mejor para ella, no solo lo que es conveniente para usted. Sus palabras, dichas sin malicia, pero con absoluta claridad, hicieron que Alejandro se detuviera en seco. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente estaba considerando irrumpir en la vida de esta niña solo porque un examen de ADN probablemente confirmaría que compartían genes? ¿Qué sabía él sobre ser padre? Su propio padre había sido una figura distante, más interesado en construir un imperio que en criar a un hijo. Claudia lo esperaba en el pasillo, su expresión profesional apenas ocultando su preocupación. He gestionado la situación con la prensa, informó. Hemos emitido un comunicado explicando que la niña está confundida y que usted está conmovido por su situación, lo que explica su generosa donación. La mayoría se ha marchado ya. Alejandro asintió distraídamente. Los problemas de relaciones públicas, que normalmente ocuparían toda su atención, ahora parecían triviales. Necesito que investigues todo sobre Elena Vidal, dijo en voz baja mientras salían del edificio. Su fallecimiento, sus últimos años, cualquier documento relacionado con Lucía. ¿Está considerando? Comenzó Claudia, pero la mirada de Alejandro la hizo callar. Solo investiga, respondió él, dirigiéndose hacia su coche donde el chofer esperaba con la puerta abierta. Durante el trayecto de regreso a su oficina, Alejandro permaneció en silencio, mirando por la ventana sin ver realmente el bullicio de Madrid. Su mente estaba en Valencia, 8 años atrás. Elena trabajaba en una pequeña galería de arte cerca de la playa. Él había entrado buscando una pieza para su nuevo apartamento, pero salió cautivado por la mujer de ojos miel y risa fácil que hablaba de arte con pasión contagiosa. Habían sido 3 meses intensos, vividos como si no existiera un mañana. Él nunca le había hablado mucho sobre su vida en Madrid, sobre el imperio inmobiliario que le esperaba. Para Elena,
Él era simplemente Alejandro, un hombre de negocios que pasaba el verano en Valencia. Y él había disfrutado esa libertad, esa sensación de ser querido por quien era, no por su apellido o su cuenta bancaria. Cuando la llamada llegó anunciando el infarto de su padre, Alejandro había partido de inmediato. Llamó a Elena una vez desde Madrid para explicarle brevemente la situación, prometiendo contactarla pronto, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Sumergido en el caos de tomar el control de la empresa familiar, lidiando con accionistas nerviosos y competidores que olían sangre, Elena se había convertido en un recuerdo distante, un sueño de otro tiempo. Y ahora descubría que aquel sueño había dado fruto. Lucía. Su teléfono vibró con un mensaje de Claudia. He iniciado la investigación. También he contactado con nuestro abogado para discutir las implicaciones legales de una posible prueba de paternidad. Alejandro guardó el teléfono sin responder. Las implicaciones legales eran lo último que le preocupaba en ese momento. Lo que lo atormentaba era la pregunta que había visto en los ojos de Lucía, la misma que ahora resonaba en su propia mente. ¿Sería capaz de ser el padre que ella necesitaba? Cuando el coche se detuvo frente al impresionante edificio que albergaba la sede de Montero Construcciones, Alejandro no hizo ademán de bajarse. «Llévame a casa», ordenó al chofer. Por primera vez en años, los pendientes de la oficina podían esperar. Ya en su ático con vistas al Parque del Retiro, Alejandro se sirvió un whisky y caminó hasta el ventanal. Desde allí Madrid se extendía ante él como un mapa de sus logros, edificios que su empresa había construido, terrenos que había adquirido, monumentos al éxito de los Montero. Y sin embargo, nunca se había sentido tan vacío como en ese momento. Su teléfono sonó. Era Rafael, su mano derecha en la empresa. «Los italianos están insistiendo en cerrar el trato esta semana», dijo sin preámbulos. «¿Quieres que programe la videoconferencia para mañana?» La adquisición de una cadena hotelera italiana. El proyecto que había ocupado sus pensamientos durante los últimos meses. 50 millones de euros en juego. «Te llamaré mañana», respondió Alejandro, y colgó antes de que Rafael pudiera protestar. Se acercó a una estantería y tomó un álbum de fotos antiguo. No lo había abierto en años. Entre sus páginas encontró algunas fotos de aquel verano en Valencia. Elena sonriendo en la playa, con el pelo revuelto por la brisa marina. Ambos en una pequeña embarcación, con el Mediterráneo como telón de fondo. ¿Cómo habría sido su vida si hubiera sabido de Lucía? Si hubiera vuelto con Elena en lugar de sumergirse por completo en la empresa familiar. El timbre del apartamento interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, encontró a Claudia con una carpeta en la mano. «Disculpe la hora, señor Montero, pero pensé que querría ver esto de inmediato». Alejandro la invitó a pasar y tomó la carpeta. Dentro había una copia del certificado de defunción de Elena Vidal. Causa de la muerte: cáncer de páncreas. También había una copia del certificado de nacimiento de Lucía Vidal. Fecha de nacimiento: casi exactamente 9 meses después de que él dejara Valencia. En el espacio para el nombre del padre, un espacio en blanco. «Hay algo más», dijo Claudia, señalando un sobre pequeño dentro de la carpeta. «La hermana Carmen me lo entregó justo cuando nos íbamos. Dijo que Elena lo dejó para usted por si algún día aparecía». Con manos temblorosas, Alejandro tomó el sobre. Era de color crema, simple, con su nombre escrito a mano en una caligrafía que reconoció de inmediato. Aquella letra elegante y ligeramente inclinada que alguna vez había visto en notas dejadas sobre la almohada, en pequeñas dedicatorias de libros regalados durante aquel verano. «¿Quieres que me retire?», preguntó Claudia, consciente de la intensidad del momento. Alejandro asintió sin levantar la vista del sobre. Cuando escuchó la puerta cerrarse,
se dejó caer en el sofá, todavía sin atreverse a abrirlo. ¿Qué podría decirle Elena después de tanto tiempo? ¿Reproches? ¿Explicaciones? ¿Un último adiós? Finalmente, rasgó el sobre con cuidado. Dentro había varias hojas dobladas, escritas con la misma caligrafía cuidada. Querido Alejandro, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy y que de alguna manera has encontrado a nuestra hija. Sí, nuestra. Lucía es tan tuya como mía, aunque nunca hayas sabido de su existencia hasta ahora. Quizás te preguntes por qué nunca te lo dije. La respuesta no es sencilla, pero te la debo. Cuando te fuiste aquel verano, yo ya sabía que estaba embarazada. Solo tenía unas semanas, pero lo sabía. Planeaba decírtelo cuando regresaras, pero entonces llamaste para hablarme de tu padre, de la empresa que debías asumir, de las responsabilidades que te esperaban. Escuché en tu voz algo que nunca había oído antes, la determinación de un hombre que finalmente había encontrado su camino. Un camino que, lo supe en ese momento, no nos incluía a mí ni al bebé que crecía dentro de mí. No fue orgullo lo que me impidió decírtelo, Alejandro. Fue amor. Un amor extraño que me hizo pensar que atarte a nosotras sería injusto. Tú tenías un destino, un legado familiar que cumplir, y yo solo era la chica de la galería de arte que había compartido contigo un verano perfecto. Alejandro tuvo que detenerse. La garganta se le había cerrado y los ojos le ardían. Respiró profundamente varias veces antes de continuar. Decidí tener a nuestra hija y criarla sola. No fue fácil, pero tampoco me arrepiento. Lucía ha traído a mi vida una alegría que jamás creí posible. Es inteligente, obstinada, curiosa. Tiene tanto de ti que a veces duele mirarla. Siempre le hablé de ti. Le dije que su padre era un hombre importante que construía edificios tan altos que casi tocaban el cielo. Le mostré tu foto y le conté historias sobre aquel verano. Nunca quise que te odiara por tu ausencia, porque la ausencia no fue tu elección, fue la mía. Sin embargo, mientras escribo esto, sé que mi tiempo se acaba. El cáncer avanza más rápido de lo que los médicos esperaban y debo tomar decisiones difíciles sobre el futuro de Lucía. Mi hermana Rosa no puede hacerse cargo de ella permanentemente. Sus propios hijos, su trabajo, es demasiado para ella. Por eso he dejado instrucciones para que, si algo me ocurre, Lucía vaya temporalmente al orfanato de Santa Isabel. Es un buen lugar, con personas que se preocupan verdaderamente por los niños, y he dispuesto que, si algún día apareces, por casualidad o destino, recibas esta carta. No te estoy pidiendo que la adoptes, Alejandro. No te estoy imponiendo una responsabilidad que nunca elegiste. Solo te pido que la conozcas, que sepas quién es, que le des la oportunidad de conocerte a ti también. Después, cualquier decisión que tomes, la respetaré desde donde esté. Lucía merece saber de dónde viene, conocer la otra mitad de su historia. Y tú mereces conocer a la persona extraordinaria que hemos creado, aunque nunca lo supieras. Siempre te amé, a mi manera, y parte de ese amor vive ahora en Lucía. Elena. Debajo de la firma había una postdata escrita con letra más pequeña y apresurada. PD. Si decides conocerla de verdad, su postre favorito son los churros con chocolate, le encanta dibujar y tiene pesadillas con tormentas. Le gusta que le lean antes de dormir, especialmente historias de aventuras. Y, aunque nunca lo admitirá, todavía duerme con el peluche de jirafa que le regalé en su 3er cumpleaños. Se llama Larga. Alejandro dejó caer las hojas sobre su regazo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente corrían libremente por sus mejillas. No recordaba la última vez que había llorado, quizás en el funeral de su padre, aunque entonces sus lágrimas
habían sido más por la presión de la responsabilidad que caía sobre sus hombros que por verdadero dolor. Pero esto era diferente. Este llanto venía de un lugar profundo que ni siquiera sabía que existía dentro de él. Era dolor por la pérdida de Elena, a quien se daba cuenta ahora, nunca había olvidado del todo. Era culpa por los años perdidos con Lucía. Era rabia contra sí mismo por no haber buscado a Elena, por haberse dejado absorber tan completamente por el mundo de los negocios que había olvidado lo que realmente importaba. Se levantó y caminó hacia el ventanal, observando la ciudad iluminada. Durante años había medido su éxito en metros cuadrados construidos, en millones ganados, en competidores superados. Había construido un imperio, sí, pero a costa de construir una vida, y ahora, de repente, tenía una hija. Una pequeña de 7 años con los ojos de su madre, y según Elena, con mucho de él también. Una niña que había crecido imaginándolo como una especie de héroe ausente, cuando la realidad era mucho más mundana y mucho menos noble. ¿Qué debía hacer ahora? La pregunta lo atormentaba. La respuesta lógica, la que dictaría el manual del perfecto empresario, sería mantener las distancias. Quizás proporcionar apoyo económico, asegurarse de que Lucía tuviera una buena educación, pero sin involucrarse emocionalmente. Minimizar el riesgo, maximizar la eficiencia. Pero mientras pensaba en esos ojos color miel que lo habían mirado con tanta esperanza en el orfanato, sabía que la lógica no tenía cabida en esta situación. Tomó su teléfono y llamó a Claudia, que respondió al primer tono. «Necesito que canceles todas mis reuniones de mañana», dijo sin preámbulos. «Y quiero que contactes con nuestro abogado de familia. Necesito saber exactamente qué debo hacer para obtener la custodia de Lucía». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «¿Está seguro, señor Montero?», preguntó finalmente Claudia con una suavidad inusual en ella. «Es una decisión importante. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió él, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Después de colgar, Alejandro se quedó mirando las fotos esparcidas sobre la mesa, imágenes de un pasado que ahora parecía pertenecer a otra persona. Fotos de él y Elena en la playa, sonriendo a la cámara sin saber que ese momento capturado permanecería cuando todo lo demás se desvaneciera. Al día siguiente, Alejandro se presentó en el orfanato de Santa Isabel a primera hora de la mañana. Vestía de manera más informal que el día anterior. Vaqueros, camisa y una chaqueta sport. No había prensa esta vez, ni cámaras, ni un cheque gigante. Solo un hombre que había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. La hermana Carmen lo recibió con expresión cautelosa. «No lo esperábamos tan pronto, señor Montero». «Necesito ver a Lucía», respondió él simplemente, «y hablar con usted sobre los pasos a seguir». La religiosa asintió, conduciéndolo a su oficina. Mientras caminaban por los pasillos, Alejandro observó a los niños que ya estaban despiertos, preparándose para el desayuno. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con indiferencia. ¿Cómo sería crecer en un lugar así, rodeado de otros niños pero sin una familia propia? «Lucía aún está dormida», explicó la hermana Carmen cuando llegaron a su despacho. «Ha pasado una noche difícil. La emoción de ayer fue mucho para ella». «Entiendo», dijo Alejandro, aunque en realidad no entendía. No sabía nada sobre niños, sobre sus necesidades emocionales, sobre cómo una simple visita podía alterar su mundo. Tenía tanto que aprender. «¿Puedo esperarla?» «Por supuesto», asintió la religiosa. «Mientras tanto, quizás podríamos hablar sobre sus intenciones, señor Montero». «Quiero solicitar la custodia de Lucía», dijo él directamente, sin rodeos. «Tengo entendido que hay procedimientos legales, evaluaciones.
Estoy dispuesto a seguir todos los pasos necesarios. La hermana Carmen lo miró largamente antes de responder. Señor Montero, ser padre no es como dirigir una empresa. No hay informes trimestrales que revisar, ni empleados que puedan hacer el trabajo difícil por usted. Es un compromiso de 24 horas al día, 7 días a la semana, para el resto de su vida. Lo sé, respondió él, sosteniendo su mirada, y estoy preparado para ello. ¿Lo está?, preguntó ella suavemente. ¿Ha pensado en cómo va a conciliar su vida profesional con la crianza de una niña? ¿En cómo va a manejar los desayunos, las tareas escolares, las pesadillas nocturnas? ¿En quién cuidará de ella cuando usted esté en sus interminables reuniones? Las preguntas lo golpearon una tras otra. No había pensado en nada de eso. Había actuado por impulso, movido por la culpa y por algo más profundo que no podía nombrar. No tengo todas las respuestas, admitió Alejandro tras una pausa, pero estoy dispuesto a encontrarlas. Por primera vez en mi vida, estoy dispuesto a aprender algo que no tiene que ver con balances financieros o estrategias de mercado. La hermana Carmen suavizó su expresión. Había visto a muchos adultos pasar por su oficina a lo largo de los años. Padres que abandonaban a sus hijos, familias que querían adoptar, benefactores que donaban dinero para limpiar sus conciencias. Pero había algo diferente en los ojos de Alejandro Montero esta mañana, una determinación que iba más allá del capricho pasajero o la culpa momentánea. El proceso no será fácil, advirtió. Hay evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, periodos de adaptación, y Lucía tendrá voz en todo esto. Si en algún momento ella expresa que no quiere continuar, tendremos que respetar su decisión. Lo entiendo, dijo Alejandro. No quiero presionarla, solo quiero la oportunidad de conocerla, de que ella me conozca, y quizás... Dejó la frase en el aire, temeroso de verbalizar una esperanza que acababa de nacer. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Una de las cuidadoras asomó la cabeza. «Hermana Carmen, Lucía está despierta. Ha preguntado si su papá ha vuelto». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba al escuchar esas palabras. Su papá. Nadie lo había llamado así nunca, y ahora esa palabra, tan simple y a la vez tan cargada de significado, le provocaba un tumulto de emociones. «Dile que estoy aquí», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la seguridad de su tono. Minutos después, Lucía apareció en la puerta de la oficina. Llevaba un vestido sencillo de color azul, y su cabello estaba recogido en una coleta más ordenada que la del día anterior. Sus ojos, esos ojos miel tan parecidos a los de Elena, se iluminaron al verlo. «Viniste», dijo simplemente, como si confirmara algo que ya sabía. «Te lo prometí», respondió Alejandro, levantándose de la silla. No sabía si debía abrazarla, darle la mano o mantener las distancias. Todo esto era nuevo para él. Pero Lucía no tuvo tales dudas. Se acercó a él y, con la naturalidad de quien recupera algo que le pertenece, tomó su mano. «¿Vamos a desayunar?», preguntó como si fuera la cosa más normal del mundo. «Hoy hay churros con chocolate». Churros con chocolate, su postre favorito, según la carta de Elena. Alejandro miró a la hermana Carmen, quien asintió con una leve sonrisa. «El comedor está por aquí», indicó la religiosa. Durante el desayuno, Alejandro observó a Lucía mientras ella mojaba meticulosamente cada churro en el chocolate, asegurándose de que estuviera perfectamente cubierto antes de dar un bocado. Su precisión le recordó a sí mismo revisando contratos, asegurándose de que cada cláusula estuviera perfectamente redactada. «Mamá decía que eras muy inteligente», comentó Lucía de repente sin levantar la vista de su churro. «Dijo que por eso construyes edificios tan altos, porque sabes exactamente
cómo hacer que no se caigan. Alejandro sonrió, conmovido por la imagen que Elena había pintado de él. Tu madre también era muy inteligente, respondió. De las personas más brillantes que he conocido. Lo sé, asintió Lucía con orgullo. Podía leer libros muy difíciles y entenderlos todos, y sabía muchísimo sobre arte. Me enseñaba cuadros y me contaba historias sobre ellos. ¿Te gusta el arte?, preguntó Alejandro genuinamente interesado. Lucía asintió vigorosamente. Me gusta dibujar. Mamá decía que tengo talento natural. Me gustaría ver tus dibujos algún día, dijo él. La niña lo miró con seriedad. ¿Vas a llevarme a tu casa? La pregunta tan directa lo dejó momentáneamente sin palabras. Admiró la franqueza de Lucía, esa capacidad infantil para ir directamente al núcleo de las cosas, sin los filtros sociales que los adultos desarrollan. Me gustaría, respondió finalmente con honestidad, pero hay cosas que debemos resolver primero, procesos que seguir. ¿Como el papeleo que haces en tu trabajo?, preguntó ella. Alejandro sonrió. Algo así. Entiendo, dijo Lucía volviendo a su churro. Los adultos siempre tienen que hacer papeleo para todo. Mamá también lo hacía cuando estaba en el hospital. La mención casual del hospital, de la enfermedad de Elena, hizo que Alejandro sintiera una punzada de dolor. Esta niña había visto a su madre desvanecerse lentamente. Había tenido que entender conceptos como la enfermedad y la muerte, a una edad en la que la mayoría de los niños solo se preocupan por juegos y caricaturas. Cuando terminaron de desayunar, la hermana Carmen se acercó a ellos. Lucía, es hora de tu clase de matemáticas, le recordó suavemente. La niña miró a Alejandro con preocupación. ¿Te irás otra vez? Volveré, prometió él. Y mientras tanto estaré trabajando en ese papeleo del que hablamos para que puedas venir a visitarme pronto. Lucía pareció satisfecha con esa respuesta. Se levantó, pero antes de irse se detuvo y preguntó, ¿puedo llamarte papá? Es que nunca he tenido uno de verdad. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él, algo que había mantenido cuidadosamente protegido durante años, una coraza de eficiencia y control que ahora se desmoronaba ante la sencilla pregunta de una niña. Me encantaría, logró responder con la voz ligeramente quebrada. Lucía sonrió, una sonrisa que iluminó toda su cara, y se fue con una de las cuidadoras. Alejandro la observó alejarse, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. Cuando volvió a la oficina de la hermana Carmen, su resolución era más firme que nunca. Quiero iniciar los trámites hoy mismo, anunció. ¿Qué necesito hacer? La religiosa le entregó una carpeta con documentos. Estos son los formularios iniciales, explicó. Necesitará proporcionar pruebas de paternidad, aunque con el testimonio de Lucía y la carta de Elena, eso no debería ser un problema. También deberá pasar por una evaluación psicológica y una visita a su hogar para determinar si es un ambiente adecuado para una niña. Alejandro tomó la carpeta, consciente de que estaba a punto de someterse al escrutinio más riguroso de su vida. No se trataba de convencer a inversores o banqueros, sino de demostrar que podía ser un buen padre para Lucía. ¿Puedo venir a verla mientras tanto?, preguntó. Por supuesto, respondió la hermana Carmen. De hecho, es importante que establezcan una rutina de visitas para ir construyendo la relación. Pero, señor Montero, hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Debe estar seguro de que está preparado para este compromiso. Lucía ya ha sufrido una pérdida devastadora. No puedo permitir que sufra otra. No la decepcionaré, prometió Alejandro. Cuando salió del orfanato, se sentía como un hombre diferente al que había entrado el día anterior para un simple acto de caridad. Su teléfono no había dejado de vibrar durante toda la mañana, pero por primera vez en su vida adulta, los correos, mensajes y llamadas podían esperar.
Al llegar a su coche, encontró a Claudia esperándolo, con su tablet en mano y expresión de urgencia. «Señor Montero, Rafael ha llamado 5 veces. Los italianos están amenazando con retirarse si no concretamos la reunión hoy. Y la junta directiva ha convocado una sesión extraordinaria para discutir, cito textualmente, los recientes acontecimientos mediáticos que podrían afectar la reputación de la empresa». Alejandro se detuvo ante la puerta del vehículo, observando a su asistente con una nueva perspectiva. Durante años, Claudia había sido su sombra eficiente, la persona que hacía posible que él funcionara en el implacable mundo de los negocios. Pero ahora, con Lucía en su vida, necesitaría algo más que eficiencia. Necesitaría comprensión, flexibilidad, humanidad. «Claudia», dijo con calma, «voy a necesitar que reorganices completamente mi agenda. A partir de ahora, quiero bloques de tiempo libre todos los días para visitar a Lucía, y necesito que investigues las mejores escuelas cerca de mi apartamento, así como opciones de niñeras o cuidadoras con experiencia». Claudia lo miró fijamente, procesando sus palabras. «¿Está completamente decidido entonces?», preguntó finalmente. «Completamente», confirmó él. «Ahora vamos a la oficina. Tengo una junta directiva que enfrentar». Durante el trayecto, Alejandro revisó los formularios que la hermana Carmen le había entregado, formularios que determinarían si era apto para ser padre. Irónicamente, él, que había pasado toda su vida adulta, convenciendo al mundo de que era el mejor en su campo, ahora debía convencer a un grupo de trabajadores sociales y psicólogos de que podía cuidar adecuadamente de una niña. El desafío más grande de su vida no sería construir el edificio más alto o cerrar la adquisición más rentable. Sería ganarse la confianza y el amor de Lucía y convertirse en el padre que ella merecía. La sala de juntas de Montero Construcciones ocupaba todo el último piso del edificio corporativo, con sus ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. La enorme mesa de caoba y las sillas de cuero italiano era el epítome del poder empresarial, el lugar donde se habían gestado algunos de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de España. Cuando Alejandro entró, todos los miembros de la junta directiva ya estaban presentes. Rostros serios, trajes impecables, carpetas con informes cuidadosamente preparados. El silencio que se instaló a su llegada fue más elocuente que cualquier saludo. «Señores, señoras, lamento la demora», dijo Alejandro, tomando su lugar en la cabecera de la mesa. Tenía asuntos personales urgentes que atender. Rafael Herrera, director financiero y su mano derecha en la empresa, fue el primero en hablar. «Alejandro, ¿qué demonios está pasando? Los periódicos no hablan de otra cosa que no sea tu hija secreta y la escena en el orfanato. Los italianos están nerviosos. Nuestras acciones cayeron 2 puntos esta mañana y tú desapareces sin dar explicaciones». Alejandro miró a cada uno de los presentes antes de responder. Estas personas habían sido sus confidentes en temas de negocios durante años, pero nunca habían traspasado la barrera de lo personal. Él mismo había establecido esa distancia, manteniendo su vida privada herméticamente separada de su faceta profesional. «La niña se llama Lucía», comenzó, su voz firme, «y efectivamente es mi hija. Me acabo de enterar de su existencia, pero las pruebas son concluyentes. Su madre, Elena Vidal, falleció hace 6 meses. Estoy iniciando los trámites para obtener su custodia legal». La sala se sumió en un silencio aún más profundo. Fue Carmen Rojas, la única mujer en la junta directiva, quien finalmente habló. ¿Has considerado las implicaciones, Alejandro? No solo para la empresa, sino para ti personalmente. Criarse a un niño no es algo que puedas delegar o gestionar a distancia. «Lo estoy considerando todo», respondió él.
y comprendo la preocupación por la empresa. Por eso estoy aquí, para asegurarles que mi compromiso con Montero Construcciones sigue siendo absoluto. Pero deben entender que mi vida ha cambiado fundamentalmente y voy a necesitar realizar algunos ajustes. ¿Qué tipo de ajustes?, preguntó Rafael, claramente escéptico. Reorganizaré mi agenda para tener tiempo diario con Lucía. Delegaré más responsabilidades en el equipo directivo. Posiblemente tenga que reducir mis viajes internacionales, al menos temporalmente. Alejandro hizo una pausa antes de añadir, y voy a necesitar su apoyo, no solo como ejecutivos, sino como personas que entienden que hay cosas más importantes que los balances trimestrales. La tensión era palpable. Para la mayoría de los presentes, Alejandro Montero era sinónimo de dedicación absoluta al trabajo. El hombre que respondía a correos electrónicos a las 3 de la madrugada, que pasaba fines de semana enteros encerrado en su oficina resolviendo crisis que nunca había pedido un día libre por motivos personales. Verlo ahora hablando de ajustes y prioridades familiares era cuando menos desconcertante. ¿Y los italianos?, insistió Rafael. Han invertido meses en esta negociación. Si perdemos este trato, hablaré con ellos personalmente, interrumpió Alejandro. Les explicaré la situación y reprogramaremos la reunión para la próxima semana. No vamos a perder el trato, Rafael. Solo vamos a manejarlo de manera diferente. La reunión continuó durante otra hora, discutiendo estrategias para manejar la situación mediática, la reacción de los inversores y los próximos pasos en los proyectos en curso. Alejandro se mantuvo firme en cada punto, demostrando que, si bien su vida personal estaba dando un vuelco, su capacidad para liderar la empresa seguía intacta. Al finalizar, cuando todos se retiraban, Carmen Rojas se quedó rezagada. Nunca pensé que viviría para ver este día, comentó con una leve sonrisa. Alejandro Montero poniendo límites al trabajo por motivos personales. Alejandro la miró, recordando que Carmen tenía 2 hijos adolescentes que había criado prácticamente sola tras enviudar joven. Siempre había admirado su capacidad para equilibrar una carrera exigente con la maternidad, aunque nunca se lo había dicho. ¿Algún consejo?, preguntó con una honestidad inusual en él. Carmen pareció sorprendida por la pregunta, pero respondió con sinceridad. No intentes ser perfecto, ni como padre, ni como empresario. Acepta que habrá días en que fallarás en ambos frentes, y otros en que encontrarás un equilibrio milagroso. Y consigue un buen sistema de apoyo, Alejandro. No puedes hacer esto solo. Las palabras de Carmen resonaban en su mente mientras conducía hacia el orfanato esa tarde. La llamada con los inversores italianos había sido sorprendentemente comprensiva. Los titulares de prensa seguían siendo sensacionalistas, pero su equipo de relaciones públicas había logrado transformar la narrativa de empresario descubre hija secreta a exitoso empresario asume responsabilidad paternal, lo que era, al menos, un paso en la dirección correcta. Cuando llegó al orfanato, Lucía estaba en el patio, dibujando concentradamente en un cuaderno. Su carita se iluminó al verlo, y Alejandro sintió una calidez en el pecho que ningún éxito empresarial le había proporcionado jamás. «¿Viniste otra vez?», exclamó ella, corriendo hacia él. «Te lo prometí, ¿no?», respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo al agacharse para quedar a su altura. «¿Qué estabas dibujando?». Lucía dudó un momento antes de mostrarle el cuaderno. Era un dibujo de una casa grande con muchas ventanas y 2 figuras frente a ella, una alta con traje y otra pequeña con lo que parecía ser un vestido. «Somos tú y yo», explicó ella, «en tu casa. La hermana Carmen me dijo que vives en un lugar muy alto con vistas a todo Madrid». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su ático de lujo nunca había sido un hogar, sino más bien un espacio funcional donde dormía las pocas horas que su trabajo le permitía.
La idea de convertirlo en un lugar para una niña de 7 años era tan abrumadora como emocionante. «Es un bonito dibujo», dijo finalmente. «¿Te gustaría venir a visitar mi casa este fin de semana? Solo para conocerla, ¿qué te parece?» Los ojos de Lucía se agrandaron. «¿De verdad? ¿Puedo llevar a Larga?» «¿Larga?», preguntó Alejandro, momentáneamente confundido. «Mi jirafa», aclaró Lucía, como si fuera lo más obvio del mundo. «Mamá me la regaló y siempre duerme conmigo. No puede quedarse sola». Alejandro recordó la carta de Elena. «Todavía duerme con el peluche de jirafa que le regalé en su 3er cumpleaños. Se llama Larga». «Por supuesto que Larga puede venir», aseguró. «Me encantaría conocerla». El resto de la tarde la pasaron juntos, con Lucía mostrándole sus libros favoritos y contándole historias sobre Elena. Cada anécdota era como una pequeña ventana a los años perdidos, a la vida que Elena y Lucía habían construido sin él. No había reproche en las palabras de la niña, solo la inocente narración de recuerdos preciosos. «Mamá siempre decía que un día conocería a mi papá», comentó Lucía mientras hojeaban un libro de cuentos. «Dijo que eras bueno, pero muy ocupado construyendo edificios. Yo pensaba que era como un superhéroe que tenía que salvar ciudades». Alejandro sintió una nueva punzada de culpa. ¿Merecía la imagen que Elena había creado de él? Había sido muy ocupado, sí, pero no salvando ciudades, simplemente acumulando riqueza y poder, persiguiendo un éxito que ahora le parecía vacío comparado con lo que había perdido. «No soy un superhéroe, Lucía», dijo suavemente. «Soy solo un hombre que ha cometido errores, como todos. Pero quiero intentar ser un buen padre para ti, si me das la oportunidad». Lucía lo miró con esa intensidad que le recordaba tanto a Elena, como si pudiera ver a través de sus defensas. «Yo también cometo errores», dijo finalmente. «La hermana Carmen dice que todos los hacemos, pero que lo importante es aprender». «Tu madre y la hermana Carmen son mujeres muy sabias», respondió Alejandro sonriendo. Cuando llegó la hora de despedirse, Lucía lo abrazó espontáneamente. Fue un abrazo breve pero intenso, y Alejandro se encontró devolviéndolo torpemente, sin saber muy bien dónde colocar sus manos en ese pequeño cuerpo. «Hasta el sábado», se despidió ella. «No te olvides que vendremos Larga y yo». «No lo olvidaré», prometió él. Durante el camino de regreso a su apartamento, Alejandro realizó una llamada que jamás habría imaginado hacer. Contactó con una empresa de diseño de interiores especializada en habitaciones infantiles. «Necesito que acondicionen una habitación para una niña de 7 años», explicó, «para este viernes a más tardar». El viernes por la tarde, Alejandro llegó a su apartamento antes de lo habitual. Normalmente, a esa hora estaría aún en la oficina, revisando contratos o en teleconferencia con socios internacionales, pero hoy era diferente. Tenía una misión: comprobar que todo estuviera perfecto para la visita de Lucía al día siguiente. La empresa de diseño había trabajado a contrarreloj. Cuando abrió la puerta de la que hasta entonces había sido una fría habitación de invitados, apenas utilizada, se detuvo en seco, impresionado por la transformación. Las paredes, antes de un austero blanco, ahora lucían un suave tono lavanda. Una cama con dosel, cubierta con una colcha de estrellas plateadas, ocupaba el centro de la habitación. Había una pequeña biblioteca con libros infantiles cuidadosamente seleccionados, un escritorio de tamaño apropiado para una niña y un rincón con cojines de colores para la lectura. En una repisa, varios peluches esperaban a conocer a su nueva dueña, aunque ninguno era una jirafa. Alejandro había sido claro en eso. No quería reemplazar a Larga. Lo que más le sorprendió, sin embargo, fue el mural pintado en una de las paredes. Representaba un campo de amapolas bajo un cielo estrellado,
una imagen casi idéntica a la que decoraba la galería de arte donde había conocido a Elena. No recordaba haber mencionado ese detalle a los diseñadores, pero quizás había sido Claudia, siempre atenta a los pequeños detalles. El efecto, en cualquier caso, era sobrecogedor, como si algo de Elena estuviera presente en esa habitación. Recorrió el resto del apartamento, ahora viéndolo a través de los ojos de una niña. Su moderno ático, con sus líneas limpias, sus muebles minimalistas y su tecnología de vanguardia, de repente le pareció frío, inhóspito. No había fotos personales, ni recuerdos, ni esos pequeños objetos que transforman un espacio en un hogar. Era el reflejo perfecto de lo que había sido su vida, eficiente, pulcra, pero desprovista de calidez humana. Tendría que cambiar eso, no solo para Lucía, sino también para él mismo. Su teléfono sonó. Era Claudia. Señor Montero, los resultados de la prueba de ADN llegaron por correo electrónico. Se los he reenviado. Y la trabajadora social confirmó que realizará la primera visita domiciliaria el martes. Gracias, Claudia. ¿Has preparado el itinerario para mañana como te pedí? Sí, señor. El coche recogerá a Lucía a las 10. He reservado mesa para el almuerzo en la huerta. Tienen un menú infantil y un área de juegos. Por la tarde, según solicitó, no hay compromisos programados para que puedan pasar tiempo en casa, y he comprado entradas para el musical infantil del domingo como sugerido. Alejandro sonrió. La eficiencia de Claudia era legendaria, pero en los últimos días había demostrado también una sensibilidad que él no había apreciado lo suficiente antes. Perfecto. Y Claudia, gracias por todo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si su asistente estuviera tan sorprendida por ese agradecimiento como él mismo. De nada, señor Montero, respondió finalmente, con un tono más cálido de lo habitual. Y buena suerte mañana. Después de colgar, Alejandro abrió el correo con los resultados de la prueba de ADN, aunque ya sabía lo que encontraría. La confirmación formal estaba ahí, en términos científicos. La probabilidad de paternidad es del 99,98%. Era padre de Lucía, no solo en su corazón, que ya lo había aceptado, sino también ante la ley. Esa noche, por primera vez en años, Alejandro no revisó informes de trabajo antes de dormir. En su lugar, buscó en Internet consejos para padres primerizos y pasó horas leyendo artículos sobre cómo construir relaciones sanas con los hijos, juegos adecuados para niños de 7 años y cómo hablar con un niño sobre la pérdida de un ser querido. Se durmió tarde, con la cabeza llena de consejos, advertencias y recomendaciones, y con una mezcla de anticipación y terror ante lo que le esperaba al día siguiente. El sábado amaneció con un cielo despejado, perfecto para el primer día oficial de Alejandro como padre. Se vistió con especial cuidado, optando por ropa informal en lugar de su habitual traje, jeans, una camisa azul claro y zapatos cómodos. Quería que Lucía lo viera como un padre, no como el empresario que aparecía en las revistas de negocios. A las 10 en punto, el coche se detuvo frente al orfanato. Alejandro había insistido en ir personalmente a recoger a Lucía, en lugar de enviar solo al chofer. Cuando entró al edificio, la encontró esperando en el vestíbulo, con un pequeño bolso y, efectivamente, una jirafa de peluche bien sujeta bajo el brazo. ¡Papá!, exclamó al verlo, y el corazón de Alejandro dio un vuelco. Aún no se acostumbraba a ser llamado así, y cada vez que Lucía lo decía sentía una mezcla de orgullo y terror. ¿Estás lista?, preguntó, agachándose a su altura. Lucía asintió vigorosamente. Larga también está lista. Le he hablado mucho de ti. ¿Ah, sí? ¿Y qué le has dicho?, preguntó, genuinamente curioso. Que eres muy alto, que construyes edificios que tocan las nubes, y que tienes los ojos tristes como mamá, pero que sonríes más cuando estás conmigo. Alejandro se quedó sin palabras.
La percepción de Lucía, tan directa y certera, lo dejó momentáneamente desarmado. Tan evidente era su soledad incluso para una niña de 7 años. La hermana Carmen se acercó para despedirse. Le entregó una pequeña mochila a Alejandro. Sus medicinas para la alergia, un cambio de ropa y su libro favorito para dormir, explicó. Y mi número directo por si surge cualquier cosa. Gracias, respondió Alejandro tomando la mochila. Luego miró a Lucía. ¿Alergias? No lo sabía. Al polen, explicó la niña con naturalidad. Me pongo como un tomate y estornudo sin parar. Es muy gracioso, pero molesto. Un dato más que añadir a la creciente lista de cosas que necesitaba saber sobre su hija. El trayecto en coche fue una aventura en sí mismo. Lucía nunca había estado en un vehículo tan lujoso y se maravilló con los asientos de cuero, los botones que controlaban las ventanillas e incluso el minibar integrado. ¿Puedo abrir esto?, preguntó señalando la pequeña nevera. Claro, respondió Alejandro. Hay zumos, agua, coge lo que quieras. Lucía examinó el contenido con ojos críticos. ¿No tienes batido de chocolate? A Larga le encanta. Alejandro intercambió una mirada con su chofer a través del retrovisor. Me temo que no, pero podemos comprar en la primera parada que hagamos. Vale, aceptó Lucía cerrando la nevera. Larga puede esperar. Es muy paciente, no como yo. Cuando llegaron al edificio donde vivía Alejandro, Lucía se quedó mirando hacia arriba, tratando de ver hasta dónde llegaba el rascacielos. ¿Tú lo construiste?, preguntó impresionada. Mi empresa lo construyó, aclaró él. Y yo no pongo los ladrillos personalmente. Lucía pareció decepcionada. Oh, mamá dijo que construías edificios. Y es cierto, se apresuró a explicar Alejandro, pero hay muchas personas involucradas en la construcción. Yo dirijo todo el proceso, como si fuera el director de una orquesta. Esta analogía pareció satisfacer a Lucía, que asintió, recuperando su expresión de admiración. El ascensor privado que subía directamente al ático fue otra fuente de fascinación para la niña, que observó con ojos brillantes cómo los números subían rápidamente en el panel digital. ¿Vives en el cielo?, preguntó asombrada. Alejandro sonrió. Casi, en el último piso. Cuando las puertas se abrieron directamente al vestíbulo de su apartamento, Lucía contuvo la respiración. El ático, con sus grandes ventanales y su vista panorámica de Madrid, era impresionante incluso para un adulto acostumbrado al lujo. Para una niña que había pasado los últimos meses en un orfanato, debía parecer otro mundo. «Es como un castillo», exclamó, soltando la mano de Alejandro para correr hacia los ventanales. «Puedo ver todo Madrid desde aquí». Alejandro la siguió, observando la ciudad a través de sus ojos, redescubriendo la belleza de una vista que había dejado de apreciar hacía tiempo. «¿Te gusta?», preguntó, aunque la respuesta era evidente. «Es el lugar más bonito del mundo», declaró Lucía con convicción. Luego, mostrándole la jirafa, añadió: «A Larga también le encanta. Está sonriendo, ¿ves?». Alejandro miró al peluche, un poco desgastado por los años, con un ojo ligeramente más bajo que el otro, y manchas de lo que parecía ser pintura en una de sus patas. Para él solo era un juguete viejo. Para Lucía era un amigo íntimo, un confidente, un pedacito de su madre que llevaba consigo. «Bienvenida a casa, Larga», dijo con seriedad, sorprendiéndose a sí mismo al dirigirse al peluche. «Espero que tú y Lucía os sintáis a gusto aquí». Lucía le dedicó una sonrisa radiante, como si acabara de hacer algo extraordinariamente acertado, y quizás así era. Quizás reconocer la importancia de Larga era su primer acierto real como padre. «¿Quieres ver el resto de la casa?», preguntó Alejandro, observando cómo Lucía seguía maravillada con la vista. «Sí», exclamó ella, apartándose finalmente de la ventana.
¿Tienes una piscina dentro? Mi amiga del orfanato, Sara, dice que la gente rica tiene piscinas dentro de sus casas. Alejandro sonrió. No tengo piscina, pero hay una en el edificio. Quizás podríamos ir otro día si te gusta nadar. Me encanta. Mamá me enseñó a flotar como una estrella de mar, respondió Lucía, extendiendo los brazos para demostrarlo, con Larga aún sujeta en una mano. Mientras recorrían el apartamento, Alejandro observaba las reacciones de Lucía ante cada habitación. La cocina, con sus electrodomésticos de última generación, apenas despertó su interés. El despacho, lleno de planos y maquetas de edificios, la entretuvo un poco más. Pero fue el enorme televisor del salón lo que realmente captó su atención. «Es como un cine», exclamó, acercándose a la pantalla. «¿Puedes ver dibujos animados aquí?» «Supongo que sí», respondió Alejandro, dándose cuenta de que nunca había usado ese televisor para algo tan trivial como ver dibujos animados. Para él, era una herramienta más de trabajo, donde analizaba presentaciones y vídeos corporativos. «Dejé una habitación para el final», dijo, guiándola por el pasillo. «Espero que te guste». Se detuvo frente a la puerta de la antigua habitación de invitados, ahora transformada. Por un momento la duda lo asaltó. ¿Y si a Lucía no le gustaba? ¿Y si había escogido mal los colores, los muebles, los libros? ¿Y si la comparación con la habitación que compartía con Elena la entristecía en lugar de alegrarla? Respiró hondo y abrió la puerta. Lucía se quedó inmóvil en el umbral, con los ojos muy abiertos. Durante unos segundos que a Alejandro le parecieron eternos, no dijo nada. Luego, lentamente, dio un paso adelante y otro, entrando en la habitación como si temiera que fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. «¿Es para mí?», preguntó en un susurro. «Todo para ti», confirmó Alejandro. «Puedes cambiar lo que quieras, por supuesto. Si no te gusta el color, o si prefieres otro tipo de cama». Pero Lucía ya no lo escuchaba. Había corrido hacia la cama y se había lanzado sobre ella, rebotando entre risas. Luego se levantó de un salto para inspeccionar la biblioteca, pasando sus dedos por los lomos de los libros con reverencia. Cuando finalmente se giró hacia Alejandro, sus ojos brillaban con emoción contenida. «Es la habitación más bonita del mundo», declaró solemnemente. Y entonces, sin previo aviso, corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Gracias, papá». Alejandro sintió que algo se derretía dentro de él. Torpemente devolvió el abrazo, sorprendido por la intensidad de la emoción que lo embargaba. Ningún éxito profesional, ninguna adquisición millonaria, nada en su vida le había proporcionado la satisfacción que sentía en ese momento. «¿Te has fijado en la pared?», preguntó, señalando el mural de amapolas bajo el cielo estrellado. Lucía se giró y lo contempló, su expresión cambiando a una de asombro. «Es como el cuadro de mamá», dijo en voz baja. «El que tenía en la sala. ¿Lo recuerdas?», preguntó Alejandro, sorprendido. Lucía asintió. Era su favorito. Decía que le recordaba a cuando era feliz. Hubo un momento de silencio cargado de emociones. Alejandro no había previsto que el mural provocaría un recuerdo tan directo de Elena. Por un instante, temió haber cometido un error, haber abierto una herida que apenas comenzaba a sanar. Pero entonces Lucía sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Creo que a mamá le gustaría saber que ahora tengo las amapolas en mi habitación». «Yo también lo creo», logró responder Alejandro, conmovido por la madurez emocional de su hija. Dejaron la habitación con la promesa de decorarla aún más con los dibujos y creaciones de Lucía y se dirigieron al restaurante La Huerta para el almuerzo. Era un lugar elegante pero acogedor, con un área especial para niños que incluía una pequeña zona de juegos.
Alejandro nunca había prestado atención a ese espacio en sus visitas anteriores, generalmente centradas en cenas de negocios en áreas más reservadas. Mientras esperaban a que les sirvieran, Lucía coloreaba con entusiasmo un mantel de papel que le habían entregado. Dibujaba lo que parecía ser una familia, una figura alta con traje, una pequeña con vestido y entre ellas una más difusa, como un fantasma amable. «¿Quién es?», preguntó Alejandro señalando la figura etérea. «Es mamá», respondió Lucía con naturalidad. «No está con nosotros, pero nos cuida desde el cielo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo respondía uno a algo así? Los manuales de paternidad que había consultado la noche anterior no ofrecían respuestas para esto. «Es un dibujo precioso», dijo finalmente. «¿Te gustaría colgarlo en tu nueva habitación cuando volvamos?» Lucía asintió con entusiasmo. «Será el primero de muchos. Voy a llenarla de dibujos de nosotros». La comida transcurrió sin incidentes, con Lucía disfrutando de su pasta y contándole a Alejandro todo sobre su vida en el orfanato, sus amigas, sus clases favoritas y cómo la hermana Carmen siempre les leía cuentos antes de dormir. Alejandro escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle, construyendo mentalmente un mapa de la personalidad de su hija. Fue cuando estaban a punto de pedir el postre cuando ocurrió el primer contratiempo. Lucía, que había estado jugando con Larga, haciéndola caminar por el borde de la mesa, dejó caer accidentalmente el peluche en un vaso de agua. La jirafa quedó empapada, y la expresión de horror en el rostro de Lucía fue instantánea. «¡Larga! ¡No, no, no!», exclamó tomando el peluche chorreante. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras abrazaba a la jirafa mojada contra su pecho, manchando su propio vestido. Alejandro reaccionó por instinto. «No pasa nada, Lucía, podemos secarla», dijo, tomando varias servilletas. Pero Lucía sacudió la cabeza, al borde de una crisis. «No se va a secar bien, se va a estropear. Mamá me la dio y ahora está arruinada». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y algunos comensales cercanos dirigieron miradas curiosas hacia su mesa. Alejandro sintió una punzada de pánico. ¿Qué hacía ahora? ¿Cómo consolaba a una niña al borde de una crisis emocional por un peluche mojado? «Lucía, mírame», dijo bajando la voz y acercándose a ella. «Te prometo que Larga va a estar bien. La llevaremos a casa y la secaremos con el secador de pelo. Se quedará como nueva, te lo prometo». «¿De verdad?», preguntó Lucía entre sollozos, sus grandes ojos miel fijos en él buscando certeza. «De verdad», aseguró Alejandro. «He secado trajes mojados en reuniones importantes. Un peluche es mucho más sencillo». La comparación, aunque extraña, pareció funcionar. Lucía calmó su llanto, aunque seguía abrazando a Larga como si temiera que fuera a desintegrarse. Alejandro pidió la cuenta y en un impulso añadió un helado para llevar. «El helado siempre mejora las cosas», explicó ante la mirada interrogante del camarero. Ya en el coche, rumbo a casa, Lucía se tranquilizó completamente al ver que el secador estaba efectivamente incluido en la lista de cosas para emergencias que Claudia había preparado para el día. La perspectiva de rescatar a Larga parecía haberle devuelto el ánimo. De vuelta en el apartamento, la operación salvamento de Larga se convirtió en una misión de máxima prioridad. Alejandro, que nunca había utilizado un secador de pelo en su vida, tenía el cabello demasiado corto y siempre acudía a peluquerías de lujo, se encontró aprendiendo el arte del secado textil bajo la supervisión atenta de una niña de 7 años. «Con cuidado, papá», instruía Lucía. «No tan cerca que la quemarás, y asegúrate de secar bien detrás de las orejas, ahí es donde más le molesta la humedad». Alejandro seguía obedientemente las instrucciones, maravillado ante esta faceta de liderazgo de su hija.
La niña tímida del orfanato había dado paso a una pequeña general que dirigía con precisión la importante tarea de restaurar a su amada jirafa. Después de 20 minutos de secado meticuloso, Larga fue declarada oficialmente salvada. Lucía la abrazó feliz y luego, para sorpresa de Alejandro, lo abrazó a él también. «Eres el mejor papá del mundo», declaró con convicción. «Salvaste a Larga». Alejandro sintió una oleada de orgullo desproporcionada para la simplicidad de la tarea realizada. Había cerrado acuerdos de miles de millones de euros, había negociado con los empresarios más duros del continente, pero nada le había dado la satisfacción que sentía en ese momento por haber secado exitosamente un peluche de jirafa. «Para eso estamos los papás», respondió, sintiéndose por primera vez cómodo en su nuevo rol. El resto de la tarde transcurrió en una burbuja de normalidad doméstica que Alejandro jamás había experimentado. Vieron una película de animación en el enorme televisor. Comieron palomitas desparramándose por el sofá de diseño italiano, algo que habría sido impensable semanas atrás, y Lucía continuó decorando su nueva habitación con dibujos y pequeños tesoros que había traído consigo desde el orfanato. A la hora de dormir, Alejandro se encontró ante un nuevo desafío. Nunca había arropado a un niño, ni leído un cuento antes de dormir. Pero Lucía, con su naturalidad habitual, lo guió a través del proceso como si fuera lo más normal del mundo. «Tienes que leer con voces diferentes para cada personaje», le explicó mientras le entregaba su libro favorito. «La hermana Carmen siempre lo hace así, y mamá era experta. Hacía una voz de lobo que daba miedo de verdad». Alejandro se sintió momentáneamente intimidado por la comparación implícita. ¿Cómo podría él, que apenas leía algo que no fueran informes financieros, estar a la altura de las expectativas de Lucía? Pero cuando comenzó a leer, sorprendentemente, las voces surgieron de manera natural. El lobo gruñón, la abuelita dulce, la niña valiente. Cada personaje cobró vida en su voz, arrancando risas y expresiones de asombro de Lucía, quien escuchaba acurrucada bajo las mantas, con Larga fielmente a su lado. Al terminar el cuento, mientras apagaba la luz dejando solo encendida la pequeña lámpara de noche con forma de luna, Lucía lo miró con seriedad. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro», respondió él, sentándose al borde de la cama. «¿Voy a quedarme aquí para siempre?» La pregunta, tan directa y cargada de significado, lo dejó momentáneamente sin palabras. Lucía lo observaba con esos ojos que parecían poder ver a través de cualquier evasiva o media verdad. «Eso es lo que yo quiero», respondió finalmente con honestidad. «Estoy haciendo todo lo posible para que sea así. Hay procedimientos, papeles que debemos completar, personas que necesitan asegurarse de que estarás bien conmigo, pero sí, ese es el plan, que te quedes aquí, conmigo, para siempre. ¿Y si un día ya no me quieres?» El miedo en su voz era palpable, y Alejandro comprendió que bajo la apariencia de adaptación y alegría, Lucía seguía siendo una niña que había perdido a su madre y que temía perder también esta nueva oportunidad de familia. «Eso no va a pasar», dijo con firmeza, tomando su pequeña mano entre las suyas. «Lucía, antes de conocerte, yo no sabía lo que me faltaba. Ahora lo sé. Tú me has convertido en algo mejor de lo que era, en alguien completo. Eres mi hija y nada ni nadie podrá cambiar eso jamás». Lucía lo miró largo rato, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Luego, con un pequeño asentimiento, pareció aceptar su promesa. «Buenas noches, papá», dijo, acomodándose bajo las mantas. «Buenas noches, Lucía», respondió él, inclinándose para besar su frente. Un gesto que nunca antes había realizado, pero que le resultó absolutamente natural. Mientras cerraba suavemente la puerta,
Alejandro se encontró pensando en la fragilidad de las promesas. A lo largo de su vida había hecho y roto muchas, siempre en aras de un bien mayor: el crecimiento de la empresa, el legado familiar, el éxito profesional. Pero esta promesa, la que acababa de hacer a Lucía, sentía que era diferente. Era un compromiso que no debía romperse bajo ninguna circunstancia. El domingo transcurrió como una continuación perfecta del sábado. Desayunaron juntos, fueron al musical infantil, donde Alejandro descubrió, para su sorpresa, que disfrutaba sinceramente de las canciones pegadizas y las historias sencillas. Y pasaron la tarde en un parque cercano, donde Lucía hizo amistad instantánea con otros niños mientras él observaba desde un banco, intercambiando saludos corteses con otros padres. Era una vida completamente diferente a la que había conocido, pero extrañamente satisfactoria, como si hubiera descubierto un universo paralelo donde las cosas que realmente importaban no se medían en cifras ni se discutían en juntas directivas. El lunes, sin embargo, la realidad regresó con fuerza. Lucía volvió al orfanato, ya que los permisos de visita del fin de semana no podían extenderse sin la autorización oficial de los servicios sociales. La despedida fue difícil para ambos. «Volveré el viernes», prometió Alejandro, «y seguiremos avanzando con los papeles para que pronto no tengas que volver aquí». Lucía asintió, valiente pero visiblemente triste. «Te esperaré», dijo abrazando con fuerza a Larga. «Haremos más dibujos para la habitación». Ver a Lucía quedarse en el orfanato, saludando con la mano mientras él se alejaba, fue una de las cosas más difíciles que Alejandro había experimentado. Durante el trayecto a la oficina, se encontró planificando mentalmente cómo acelerar el proceso de custodia, qué recursos legales utilizar, a quién llamar para agilizar trámites. La semana que siguió fue un equilibrio constante entre su vida profesional, que no podía abandonar, y su nuevo rol como padre en proceso. Visitaba a Lucía cada tarde, aunque fuera brevemente. Le leía por teléfono antes de dormir cuando no podía ir personalmente. Y mientras tanto, se reunía con abogados, trabajadores sociales y psicólogos infantiles, todos parte del largo proceso para obtener la custodia oficial. El jueves recibió la visita de la trabajadora social en su apartamento. Carmen Ruiz era una mujer en sus 50, con una mirada penetrante y una actitud que combinaba calidez con inflexibilidad profesional. «Señor Montero, debo admitir que me ha sorprendido», comentó mientras recorrían el apartamento. «Cuando me asignaron este caso, esperaba encontrar un espacio lujoso pero inadecuado para una niña. Sin embargo, veo que ha hecho adaptaciones considerables». «Intento aprender», respondió Alejandro con honestidad. «Soy nuevo en esto, pero estoy comprometido». La señora Ruiz asintió, tomando notas. «Eso es evidente, pero debo preguntarle. Su trabajo es exigente, implica viajes frecuentes, jornadas interminables. ¿Cómo piensa compaginar eso con la crianza de una niña de 7 años?» Era la pregunta del millón, la que él mismo se había estado haciendo desde el principio. «Estoy reorganizando mi vida profesional», explicó. «He delegado más responsabilidades en mi equipo, he limitado los viajes a lo estrictamente necesario y estoy considerando contratar una niñera a tiempo completo, alguien con experiencia educativa que pueda ayudar a Lucía con sus estudios y estar con ella cuando yo no pueda». «¿Y no teme que eso signifique, de facto, que otra persona criará a su hija mientras usted trabaja?» Alejandro sintió la crítica implícita, pero no se ofendió. Era una preocupación legítima, una que él mismo había considerado. «No puedo abandonar mi empresa de la noche a la mañana», respondió. «Miles de personas dependen de esas decisiones, pero puedo, y lo estoy haciendo, redefinir mis prioridades. La niñera sería un apoyo, no un reemplazo.
Yo estaré presente en todos los momentos importantes de la vida de Lucía. De hecho, hizo una pausa, sorprendiéndose a sí mismo con lo que estaba a punto de decir. Estoy considerando trasladar mi oficina principal a mi hogar, al menos temporalmente. Tengo el espacio y la tecnología actual lo permite. De esa manera, estaría físicamente presente para Lucía, aunque esté trabajando. La señora Ruiz lo miró con renovado interés. Eso sería un compromiso significativo, señor Montero. Lucía lo merece, respondió simplemente. La trabajadora social continuó con su inspección, haciendo preguntas sobre rutinas, planes educativos, actividades extraescolares y otros 1000 detalles que Alejandro apenas había comenzado a considerar. Tomó nota mental de cada uno, añadiéndolos a la creciente lista de cosas que debía aprender y planificar. Al finalizar la visita, la señora Ruiz se detuvo en la puerta. «Tengo una pregunta más, señor Montero», dijo. «¿Por qué? ¿Por qué está haciendo todo esto? Podría haber optado por un apoyo económico a distancia, por una relación más superficial. ¿Por qué está cambiando toda su vida por una niña que acaba de conocer?» Alejandro meditó la respuesta. No era una pregunta fácil, ni tenía una respuesta simple, porque cuando la vi por primera vez algo cambió dentro de mí, dijo finalmente. Porque en sus ojos vi a Elena, sí, pero también me vi a mí mismo. Porque tengo la oportunidad de remediar un error que ni siquiera sabía que había cometido. Y porque, por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo que realmente importa. El proceso de obtener la custodia legal de Lucía avanzaba, pero con la lentitud característica de la burocracia. Cada semana traía nuevos formularios que completar, más entrevistas, evaluaciones adicionales. Para un hombre acostumbrado a que las cosas sucedieran con la rapidez de una firma en un contrato, era una prueba de paciencia. Sin embargo, Alejandro había desarrollado una rutina que funcionaba sorprendentemente bien. De lunes a jueves, Lucía permanecía en el orfanato, donde continuaba con sus clases y actividades normales, mientras él trabajaba intensamente, concentrando reuniones y viajes en esos días. Los jueves por la tarde la recogía y pasaban juntos hasta el domingo, cuando debía devolverla al orfanato. No era ideal, pero era un paso hacia la vida permanente juntos que ambos deseaban. Fue en una de esas tardes de jueves a mediados de junio, cuando Alejandro recibió una llamada inesperada justo antes de salir de la oficina para recoger a Lucía. «Señor Montero, soy Rosa Vidal», dijo una voz femenina que no reconoció inmediatamente. La hermana de Elena. Alejandro se tensó. La tía de Lucía, la mujer que no había podido hacerse cargo de ella tras la muerte de Elena. No había pensado mucho en ella desde que comenzó el proceso de custodia. «Señora Vidal», respondió formalmente, «¿en qué puedo ayudarla?» «He oído que está solicitando la custodia de Lucía», dijo ella directamente. «Quiero hablar con usted al respecto, en persona, si es posible». Alejandro miró el reloj. Lucía lo estaría esperando, pero esto parecía importante. ¿Podría ser mañana? Hoy tengo compromisos con Lucía que no quisiera cancelar. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Mañana entonces», accedió Rosa finalmente. «A las 10, en el Café Central. ¿Lo conoce?» «Lo conozco», confirmó Alejandro. El Café Central era un establecimiento modesto en un barrio de clase media, muy lejos de los lugares que él frecuentaba habitualmente. «Estaré allí». Después de colgar, permaneció unos momentos pensativo. ¿Qué querría Rosa Vidal? ¿Venía a impugnar su solicitud de custodia? ¿A exigir algún tipo de compensación? La inquietud se instaló en su mente, pero la apartó. Hoy era día de Lucía, y había aprendido a compartimentar sus preocupaciones para estar completamente presente cuando estaba con ella.
La noche transcurrió con la normalidad que habían establecido. Cena, juegos, baño, cuento y a dormir. Lucía parecía especialmente animada, contándole sobre un proyecto de arte que estaban haciendo en el orfanato, y cómo la hermana Carmen había colgado su dibujo en la sala principal. «Es un retrato de familia», explicó con orgullo. «Tú, yo y mamá, desde el cielo». La hermana Carmen dijo que era muy bonito y que mostraba mucho talento. «La hermana Carmen tiene razón», afirmó Alejandro, genuinamente impresionado por las habilidades artísticas de su hija. «Tienes un don para el dibujo, como tu madre». Era cierto. Elena había sido una artista talentosa, aunque había terminado trabajando en una galería en lugar de crear su propio arte. Alejandro se preguntó si habría sido por necesidad económica o si él mismo, con su partida precipitada, había contribuido a truncar sus sueños. «¿Cómo era mamá cuando la conociste?», preguntó Lucía mientras se acurrucaba en la cama, lista para el cuento. Alejandro se sentó a su lado, pensando cómo responder. Era una pregunta que había estado esperando, pero que aún lo tomaba desprevenido. «Era la mujer más vibrante que he conocido», dijo finalmente. «Tenía una forma especial de ver el mundo, de encontrar belleza en cosas que los demás pasábamos por alto. Cuando entraba en una habitación parecía que todo se iluminaba». Lucía sonrió, claramente complacida con la descripción. «¿Y la querías?». La pregunta, tan directa como solo un niño puede ser, lo dejó momentáneamente sin palabras. Había amado a Elena. En aquel verano en Valencia, absorto en su juventud y libertad temporal, ¿lo que sentía era realmente amor? «Sí», respondió con honestidad. «La quería, de una manera que entonces no comprendía completamente. Era joven y estaba centrado en otras cosas». «Pero ahora lo entiendes», afirmó Lucía, no como una pregunta, sino como una constatación. «Ahora lo entiendo», confirmó Alejandro, sorprendido por la percepción de su hija. A la mañana siguiente, después de dejar a Lucía con Claudia, quien sorprendentemente había resultado ser una excelente compañía para la niña, Alejandro se dirigió al café central. No había dormido bien, la inquietud por el encuentro con Rosa Vidal, manteniéndolo despierto gran parte de la noche. El café era exactamente como lo recordaba. Un lugar sencillo pero acogedor, con mesas de madera y el aroma inconfundible de café recién hecho y pasteles caseros. Rosa ya estaba allí, sentada en una mesa al fondo. Era una mujer de unos 40 años, con el mismo cabello castaño y rasgos finos que Elena, aunque sin su luminosidad. «Señora Vidal», saludó Alejandro, extendiendo su mano. «Señor Montero», respondió ella estrechándola brevemente. «Agradezco que haya venido». Se sentó frente a ella y una camarera se acercó para tomar su pedido. Café negro para él, otro para Rosa. «Iré directamente al grano», dijo Rosa una vez que se quedaron solos. «Me preocupa su repentino interés en Lucía». Alejandro mantuvo la calma, aunque sintió una punzada de irritación. «No es repentino», respondió. «Acabo de descubrir que es mi hija. Si lo hubiera sabido antes, las cosas habrían sido muy diferentes». Rosa lo estudió con mirada crítica. «Elena nunca me dijo por qué decidió no informarle sobre el embarazo. Era un tema que evitaba, pero la conocía bien y no era el tipo de persona que tomaría una decisión así, a la ligera». «Dejó una carta», explicó Alejandro. «En ella dice que no quería atarme a una vida que no había elegido, que tenía un futuro por delante, responsabilidades familiares que asumir». «Suena como Elena», concedió Rosa, con un deje de tristeza, siempre pensando en los demás antes que en sí misma. Hubo un momento de silencio mientras la camarera servía los cafés. Alejandro esperó, intuyendo que Rosa tenía más que decir. «Lucía es una niña especial», continuó ella finalmente.
Ha sufrido mucho con la pérdida de su madre. No quiero verla sufrir más. Yo tampoco, afirmó Alejandro con convicción. Por eso estoy haciendo todo lo posible para ofrecerle un hogar estable, una familia. Rosa lo miró directamente a los ojos. ¿Y qué pasa si se cansa? Si la novedad pasa y descubre que ser padre no es compatible con su estilo de vida. Los niños no son proyectos empresariales que se pueden abandonar cuando dejan de ser rentables. La comparación lo ofendió, pero entendía la preocupación subyacente. Era la misma que la hermana Carmen, la trabajadora social, y probablemente todos los que conocían su situación habían expresado de una forma u otra. No espero que confíe en mi palabra, respondió con calma, pero puedo demostrarle con acciones que estoy comprometido con Lucía a largo plazo. No es un capricho ni una obligación moral, es mi hija y la quiero en mi vida. Rosa pareció evaluar la sinceridad de sus palabras. ¿Sabía que intenté acogerla?, preguntó finalmente. Después del funeral solicité la custodia, pero me la negaron. Tengo 3 hijos propios. Mi marido perdió su trabajo durante la pandemia y nuestro apartamento es demasiado pequeño según los estándares de servicios sociales. Esta revelación sorprendió a Alejandro. Había asumido que Rosa simplemente no había querido la responsabilidad. No lo sabía, admitió. Por supuesto que no, respondió ella sin ocultar su amargura. ¿Por qué lo sabría? Para usted somos solo personajes secundarios en la historia de su reencuentro con una hija que no sabía que tenía. Pero para Lucía somos familia, la única que ha conocido hasta ahora. Alejandro respiró hondo, controlando su reacción. Era cierto, no había considerado realmente el papel de la familia de Elena en la vida de Lucía. Había estado tan centrado en establecer su propia relación con ella que había pasado por alto este aspecto fundamental. Tiene razón, reconoció. He sido egoísta, pero no es demasiado tarde para corregirlo. Lucía merece mantener su conexión con la familia de su madre. Rosa pareció sorprendida por su respuesta, como si hubiera esperado defensividad o rechazo. ¿Qué propone exactamente?, preguntó con cautela. Quiero que siga siendo parte de la vida de Lucía, explicó Alejandro. Visitas regulares, participación en eventos importantes, vacaciones juntos si es posible. No pretendo separarla de las personas que han estado con ella toda su vida. Rosa lo miró largamente, como buscando algún signo de falsedad en sus palabras. Elena siempre dijo que había bondad en usted, comentó finalmente, bajo toda esa fachada de hombre de negocios. Elena veía cosas en mí que ni yo mismo veía, respondió Alejandro, con una sonrisa triste. Espero estar a la altura de su visión. Cuando salió del café central 1 hora después, Alejandro se sentía extrañamente más ligero. La conversación con Rosa había sido difícil pero necesaria. Habían acordado un plan para integrar a la familia de Elena en la vida de Lucía, independientemente de cómo avanzara el proceso de custodia. Era un paso más en el complicado camino de convertirse en el padre que Lucía necesitaba. 3 meses habían pasado desde aquella visita al orfanato que había cambiado la vida de Alejandro para siempre. El verano daba paso al otoño, y Madrid comenzaba a vestirse con los colores dorados y rojizos que tanto le recordaban a los ojos de Lucía. Era una mañana de viernes cuando recibió la llamada que llevaba semanas esperando. El comité de adopción y custodia había tomado su decisión final. Con el corazón acelerado escuchó atentamente las palabras al otro lado de la línea, conteniendo la respiración hasta escuchar la frase que tanto anhelaba. Su solicitud ha sido aprobada. Puede recoger a Lucía permanentemente a partir del lunes. Cuando colgó, se quedó inmóvil en su despacho, dejando que la realidad de lo ocurrido lo inundara por completo.
Finalmente, después de evaluaciones, informes, visitas supervisadas y un escrutinio exhaustivo de su vida, capacidades y recursos, el sistema había determinado que era apto para ser el padre legal de Lucía. Su hija podría venir a casa para quedarse definitivamente. La transformación de su apartamento en los últimos meses reflejaba la transformación interior que él mismo había experimentado. Lo que antes era un espacio minimalista y frío, ahora estaba lleno de vida. La habitación de Lucía se había convertido en un santuario colorido, con libros, juguetes y dibujos enmarcados cubriendo las paredes. El salón, antes utilizado principalmente para reuniones informales de negocios, ahora albergaba juegos de mesa, una colección creciente de películas infantiles y fotografías de sus fines de semana juntos. Incluso había fotos de Elena, cuidadosamente seleccionadas de los álbumes que Rosa le había prestado. Lucía necesitaba ver a su madre presente en su nuevo hogar, recordar su rostro, mantener viva su memoria. La relación con Rosa y su familia también había evolucionado. Después de la inicial desconfianza, habían encontrado un equilibrio. Los primos de Lucía ahora la visitaban regularmente, y Rosa había sido una fuente invaluable de consejos sobre los gustos, miedos y peculiaridades de la niña. No eran una familia tradicional, pero funcionaban, unidos por el amor compartido hacia Lucía. Esa tarde, cuando fue a recoger a Lucía al orfanato para su habitual fin de semana juntos, decidió no contarle aún la noticia. Quería preparar algo especial para el lunes, cuando pudiera decirle oficialmente que no tendría que volver al orfanato. «¿Por qué estás sonriendo tanto?», preguntó Lucía, mientras viajaban en el coche hacia el apartamento, con Larga fielmente sujeta bajo su brazo. «No puedo estar feliz de verte», respondió Alejandro, evadiendo la pregunta. Lucía entrecerró los ojos, suspicaz. «Tienes cara de secreto», declaró. Mamá ponía esa misma cara cuando preparaba una sorpresa. Alejandro rió. Cada día se sorprendía más de la agudeza de su hija. «Tal vez tengas razón, pero los secretos no serían secretos si se revelaran antes de tiempo, ¿verdad?». Lucía pareció aceptar esta lógica, aunque no sin antes lanzarle una mirada que claramente decía: «Estaré atenta». El fin de semana transcurrió como tantos otros que habían compartido en estos meses, con una diferencia sutil, pero significativa. Alejandro saboreaba cada momento con una nueva conciencia de permanencia. Los juegos en el parque, la visita al cine, la cena en el restaurante favorito de Lucía, todo tenía un sabor especial, el sabor del comienzo de algo duradero. El domingo por la tarde, mientras preparaban la mochila de Lucía para su regreso al orfanato, la niña se mostró inusualmente silenciosa. «¿Qué ocurre, cariño?», preguntó Alejandro, notando su cambio de actitud. Lucía se encogió de hombros, abrazando a Larga con fuerza. «Nada», murmuró. «Lucía», insistió él, agachándose para quedar a su altura. «Sabes que puedes decirme cualquier cosa, ¿verdad?». Ella lo miró con esos ojos que siempre parecían ver más allá de lo evidente. «¿Cuándo podré quedarme para siempre?», preguntó finalmente. «Carmen y Miguel ya se fueron con sus familias nuevas. Yo soy la única de mi grupo que sigue yendo y viniendo». Alejandro sintió una punzada en el corazón. Había subestimado lo difícil que estaba resultando para Lucía este periodo de transición, viendo cómo otros niños encontraban hogares permanentes mientras ella seguía en el limbo. «Lucía, comenzó, dudando si romper la sorpresa que había planeado. Pero al ver la genuina inquietud en su rostro, supo que no podía permitir que pasara una noche más con esa duda. En realidad, eso era el secreto que intentaba guardarte hasta mañana. He recibido la llamada oficial. A partir del lunes, vivirás aquí permanentemente, conmigo. Ya no tendrás que volver al orfanato». Los ojos de Lucía se agrandaron,
procesando la información. «¿De verdad?», susurró, como si temiera que fuera un sueño del que podría despertar. «De verdad», confirmó Alejandro con una sonrisa. «Tengo todos los papeles firmados. Eres oficialmente mi hija, ante la ley y ante todo el mundo». Por un momento, Lucía se quedó quieta, y Alejandro temió haber elegido mal el momento o las palabras. Pero entonces, con un pequeño grito de alegría, se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi lo derriba. «Sabía que vendrías por mí. Mamá siempre dijo que lo harías». Alejandro la abrazó estrechamente, sintiendo cómo sus pequeños brazos se aferraban a él con toda la fuerza que su cuerpecito podía reunir. En ese momento, todas las reuniones canceladas, todos los acuerdos pospuestos, todas las noches en vela revisando documentos legales, todo valió la pena. Esa noche, decidieron no volver al orfanato. Alejandro llamó a la hermana Carmen para explicarle la situación, y ella, con la generosidad que la caracterizaba, accedió a traer las pocas pertenencias restantes de Lucía al día siguiente. Celebraron con una cena especial, pizza casera que intentaron hacer juntos, convirtiendo la cocina en un pequeño desastre de harina y salsa de tomate. Lucía se reía cada vez que Alejandro intentaba lanzar la masa al aire, como había visto hacer a los chefs profesionales, fallando miserablemente y recogiendo pasta del suelo. Para cuando llegó la hora de dormir, Lucía estaba exhausta pero radiante. Mientras Alejandro la arropaba, observó su habitación con ojos nuevos. «Ahora esta es mi habitación para siempre», dijo con satisfacción, acomodándose bajo las mantas con larga. «Para siempre», confirmó Alejandro, sentándose a su lado. «¿Sabes qué significa eso? Que podemos planear muchas cosas juntos. Viajes, fiestas de cumpleaños, proyectos. ¿Podemos tener un perro?», preguntó Lucía inmediatamente, con la mezcla perfecta de inocencia y astucia, aprovechando el momento de vulnerabilidad de su padre. Alejandro rió. «Podemos hablarlo», concedió, sabiendo que probablemente terminaría cediendo. Se estaba convirtiendo en una costumbre. Cuando Lucía finalmente se quedó dormida, Alejandro permaneció a su lado más tiempo del necesario, observando su rostro sereno, sus largas pestañas y la pequeña sonrisa que parecía flotar en sus labios incluso en sueños. ¿Cómo era posible que esta pequeña persona hubiera cambiado su vida tan profundamente en tan poco tiempo? Él, que había construido rascacielos, cerrado tratos de miles de millones, viajado por el mundo en su jet privado, ahora encontraba su mayor satisfacción en un abrazo, en una risa compartida, en los pequeños triunfos diarios de la paternidad. El lunes amaneció brillante y claro, como si el propio cielo celebrara el comienzo de esta nueva vida. Alejandro había tomado la decisión sin precedentes de ausentarse de la oficina toda la semana para ayudar a Lucía a adaptarse a su nueva realidad permanente. Después del desayuno, recibieron la visita de la hermana Carmen, quien trajo las pertenencias restantes de Lucía. La religiosa no pudo evitar emocionarse al despedirse. «Ha sido un placer cuidar de ti, Lucía», dijo, abrazando a la niña. «Pero ahora tienes un hogar que es donde deberías estar. Puede venir a visitarnos cuando quiera», ofreció Alejandro, genuinamente agradecido por el cuidado y afecto que la hermana Carmen había brindado a su hija durante meses. «Quizás lo haga», respondió ella con una sonrisa, «para asegurarme de que este señor empresario está cumpliendo correctamente con sus responsabilidades paternales». Más tarde, mientras Lucía organizaba sus cosas en los cajones definitivos de su habitación, Alejandro recibió una llamada de Rafael. «La junta directiva está preguntando cuándo volverás», dijo su mano derecha sin preámbulos. «El proyecto de Milán está entrando en fase crítica». Hace apenas unos meses,
Alejandro habría dejado cualquier asunto personal para atender una crisis empresarial. Hoy, la respuesta fue diferente. «Diles que confío plenamente en ti para manejar la situación», respondió. «Estoy estableciendo a mi hija en su nuevo hogar. Volveré la próxima semana». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de una risa suave. ¿Quién lo habría imaginado? Alejandro Montero poniendo a su familia por delante del trabajo. «Las prioridades cambian, Rafael», respondió simplemente. Cuando colgó, se encontró con Lucía observándolo desde la puerta. «¿Era trabajo?», preguntó, con una ligera preocupación en su voz. «Sí», admitió, «pero les he dicho que ahora mismo tengo algo mucho más importante que hacer». «¿Qué cosa?». «Estar contigo», respondió, extendiendo su mano hacia ella. «¿Qué te parece si vamos por un helado para celebrar tu primer día oficial en casa?». Lucía sonrió, tomando su mano. «¿Puede venir larga?». «Por supuesto», asintió Alejandro. «Somos una familia ahora. ¿Vamos todos o no va ninguno?». Mientras salían del apartamento, Alejandro tuvo la certeza absoluta de que por primera vez en su vida había tomado la decisión correcta. No por deber, no por imagen, no por expectativas externas, sino por amor. Un amor que había llegado inesperadamente a su vida con el simple grito de papá en un patio de orfanato y que ahora lo llevaría por caminos que nunca había imaginado recorrer. La fortuna de Alejandro Montero ya no se medía en millones o en edificios con su nombre. Se medía en las sonrisas de Lucía, en cada pequeño descubrimiento compartido, en los abrazos antes de dormir, en la esperanza renovada de dos personas que habían encontrado, finalmente, la familia que ambos necesitaban.